a el instrumental quirúrgico que vamos a utilizar, tenemos que empezar a hablar respecto a llevar a cabo esa intervención quirúrgica. Para ello tenemos que familiarizarnos con dos términos sumamente importantes que ocasionamos nosotros o que en un evento quirúrgico, traumático, se producen, como son la diéresis y la hemostasia. En la primera parte vamos a hablar de diéresis. Vamos a ver lo que es la diéresis, cómo se hace, con qué se hace, cuál es la finalidad, cuál es la definición. Y en una segunda parte hablaremos de otro término íntimamente relacionado que es la hemostasia, que refiere más que nada a cohibir hemorragias. Veremos qué tipo de hemorragias hay, qué tipo de hemostasias hay para cohibir esas hemorragias. Diéresis. ¿Cómo la podemos definir a diéresis? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de diéresis? Desde la vulgaridad, desde lo cotidiano hasta lo técnico, lo científico. Podemos tener una idea que es cortar, que es abrir un camino hacia un lugar en particular dentro del cuerpo, siempre relacionado o hablando de lo que un acto quirúrgico demanda. Por ello vamos a tomar como sinónimo a la diéresis dividir, seccionar, separar, cortar, pero el término técnico adecuado para hacer referencia a estas acciones es realizar una diéresis. Y vamos a ver que hay muchos tipos de diéresis, entre ellas la diéresis magistral que van a escuchar a continuación hablar y refiere a un abordaje especial, a una división especial de los tejidos con ciertas particularidades que ahora la detallamos. Pero dentro de los términos generales tenemos que hablar de que la diéresis, la división, la sección de esos tejidos son maniobras en un ambiente quirúrgico, algunas de ellas manuales y otras instrumentales, con el fin de atravesar tejidos para llegar a una área anatómica delimitada, precisa, separando los tejidos que naturalmente o patológicamente se encuentran unidos. Naturalmente, la piel al subcutáneo, el subcutáneo a una fascia, la fascia a un músculo, y, o patológicamente, aquellas adherencias, aquellas cicatrices, aquellas fibrosis, aquellos queloides. No es una unión de los tejidos naturales, algo patológico. Esa división tiene que ser realizada, esa diéresis tiene que ser realizada de forma metódica, respetando cierta normativa que hay para poder hacerla adecuadamente a esa división de tejidos. Otra definición dice que es un conjunto de maniobras destinadas a descubrir un determinado lugar, un determinado órgano, un determinado elemento anatómico, aislándolo y pudiendo trabajar quirúrgicamente sobre ese lugar. Por ejemplo, un foco fracturario, una fractura. La ruptura, entre comillas, no es el término adecuado, de un tejido óseo, un tejido duro del cuerpo. Tenemos que, desde la superficie, comenzar dividiendo la piel, el subcutáneo, separando las fibras musculares, para llegar a ese tejido duro que es el hueso. ¿Con qué finalidad? Poder estabilizar, poder alinear, poder remover fragmentos, esquirlas, poder remover un coágulo, poder remover adherencias que pudiera haber de esos extremos fracturarios a tejido blando circundante. Estas disecciones, estas diéresis, estas divisiones de tejido, la podemos realizar de forma aguda, de forma roma o de forma mixta. ¿Cuándo vamos a hacer una división, una disección, una diéresis aguda? Cuando utilicemos un instrumental, acá obligadamente es instrumental,
que tenga un filo. Podemos hablar de una tijera, podemos hablar de un escalpelo, de un bisturí, pero también está la diéresis Roma. Para muchos autores, considerada la diéresis incruenta. No es tan incruenta, pero ocasiona menos trauma que la diéresis aguda. Para ello se puede utilizar también una tijera, pero en vez de utilizar el filo de la tijera de cada una de sus hojas que se entrecruzan entre ellas, utilizamos la parte dorsal de las hojas, la parte roma de las hojas, logrando que al abrirse esa tijera separe las fibras musculares. También podemos utilizar maniobras digitales para separar los tejidos, y también estaremos hablando en ese caso de una diéresis Roma. O la conjunción, utilizar la presión digital y en el otro extremo utilizar una tijera en una mano. Tenemos la tijera logrando una separación de las fibras musculares, para darle un ejemplo, y con la otra mano ayudamos a esa separación. O también puede ser en una mano tener una sonda acanalada y en la otra mano una presión digital para separar esos tejidos. Les decía que tiene que haber una normativa para llevar a cabo las diéresis. Y esa normativa en parte replica lo que se decía de Halsted, que había enunciado los principios de Halsted para los procedimientos quirúrgicos. Entre esos principios, entre esta normativa para la disección, es disminuir al máximo la agresión de los tejidos. No podemos hacer una sección de la piel, una diéresis de piel de 20 centímetros cuando el foco fracturario es de una lesión mínima, no justifica una diéresis tan grande. Ni tampoco, por el contrario, hacer una incisión muy pequeña para abordar o estar traccionando los bordes de la herida en demasía, logrando desgarrar la piel. La piel es uno de los tejidos que demanda una diéresis magistral. No así el tejido subcutáneo, por ejemplo, el tejido conectivo debajo de la piel, que puede llegar a lograrse una diéresis a través de divulsión, de separación de esa fibra, de ese tejido conectivo, de ese tejido adiposo que está debajo de la piel. No es necesario en todas las oportunidades hacer una diéresis aguda de ese tejido. Además de tratarlos bien a los tejidos con mínima agresión, tenemos que ir siguiendo la moldura anatómica de esa región. No podemos pretender separar músculos si no sabemos cuántas cabezas de origen tienen, cuántas cabezas de inserción tiene, qué volumen tiene el cuerpo carnoso de ese músculo, cuántas fascias lo envuelven, cuán cerca estoy de un tabique, cuán cerca estoy de un paquete vasculonervioso. Por eso es indispensable conocer la anatomía de la región, de la zona, y los riesgos quirúrgicos que demandarían cercenar un tronco nervioso, una arteria, una vena, una vénula. Si tiene o no colaterales esa vena, para poder, en caso de que se desgarre en un episodio accidental durante la cirugía, tener la certeza de que el retorno venoso se va a continuar llevando a cabo de forma adecuada. Hay tejidos que demandan una manipulación muy delicada, como por ejemplo las asas intestinales, más aún tejidos como el páncreas, el vaso, el hígado, las vesículas biliar. Son todos tejidos muy
friables, muy sensibles, muy delicados. No así las fascias, no así la piel, el tejido conectivo, hasta el mismo hueso, resisten mucho más. E inclusive el manipular adecuadamente a los tejidos también haciendo un recordatorio de lo que es la clase de instrumental quirúrgico. Hay instrumental quirúrgico que está destinado a tejidos fuertes y otros a tejidos friables. No vamos a utilizar una pinza con estría cuando la necesidad permite utilizar una pinza con dientes o el tamaño de las estriaciones. Por eso la importancia de conocer el instrumental quirúrgico, conocer los tejidos, conocer la patología o el fin con el que vamos a abordar esos tejidos. Reducir al máximo las hemorragias. Ya vamos a ver un poquito más adelante en esta clase que las pérdidas de sangre me producen no solamente pueden llegar a terminar en una anemia, sino que puedo poner en riesgo todo el postquirúrgico de ese paciente, la cicatrización de ese paciente, más riesgos de infecciones en ese paciente. Y como acto quirúrgico, yo como cirujano, si hay una hemorragia, me demora en tiempo. Son minutos que uno tiene que invertir para cohibir hemorragias. Y eso es una demora en el procedimiento quirúrgico. Esa demora demanda más anestesia, esa mayor anestesia demanda mayor riesgo anestésico. Por el solo hecho de no haber conocido la anatomía y haberme llevado por delante una arteria, una vena o lo que fuese. La nomenclatura estaba en la primer clase y hablábamos del término en cuestión, según el órgano, más la terminación tomía, y así podíamos hablar de gastrotomía, de enterotomía, de cistotomía, cuando íbamos a abordar la luz de esos órganos. Cuando íbamos a sacar, a remover, era ectomía. Como enterectomía sacábamos una porción de intestino, gastrectomía sacábamos una porción de estómago. El término escisión ya refiere a retirar una pequeña porción, por ejemplo, un nódulo, la remoción para una biopsia, una excisión de una porción de intestino, de una porción de estómago, una pequeña porción, para poder remitirse a un laboratorio de histopatología. Las amputaciones más referencia a miembros o a porciones péndulas del cuerpo, por ejemplo, la amputación del miembro anterior, miembro posterior, pabellón auricular, amputación de pene, son todas remociones completas o parciales de una porción péndula del cuerpo, péndula o apéndice. Y después también extirpación cuando vamos a remover, por ejemplo, vamos a hacer una ablación, una extirpación del vaso, del órgano vaso, por ejemplo. Bien, habíamos dicho disecciones agudas y disecciones Roma. Dentro de las agudas habíamos mencionado al bisturí con las hojas removibles de ese mango de tipo Bud Parker, que ya lo habíamos mencionado, lo habían leído en las cartillas, lo habían estudiado, no leído en las cartillas de instrumental quirúrgico. También las tijeras, que ya, si ustedes recuerdan, teníamos tijera de Mayo, tijera Metzenbaum, tijera de Iris, tijera, dentro de las tijeras quirúrgicas, la tijera de Doyen, y dentro de las otras tijeras que no son quirúrgicas, la de Lister, la de Spencer y Lightower, que si bien también van a cortar, no las mencionamos acá dentro de las tijeras quirúrgicas porque no están destinadas a tejidos. En cuanto a la disección Roma,
habíamos mencionado también a las tijeras, y acá particularmente a la tijera Metzenbaum, pinzas hemostáticas, particularmente las Halsted y las Krieg, son las que con mayor frecuencia utilizamos para separar los tejidos, porque son muy delicadas, con puntas muy finitas, nos facilitan la separación de los tejidos. También a veces las pinzas de disección, ya sea con estría o con diente, para tomar o para contribuir en la separación de esos tejidos. La sonda canalada, también un instrumental que se utiliza para la disección roma, y los separadores. Generalmente hablamos de los separadores de Mayo, que son los más comunes utilizados a la hora de realizar una diéresis roma. Lo digital, y generalmente lo digital viene acompañado de gasas, y por lo general de gasas húmedas, mojadas en solución fisiológica, para poder ir separando generalmente los tejidos más superficiales del cuerpo o inclusive músculos. Las formas de tomar ya lo veíamos en la clase anterior. Un bisturí, habíamos dicho que teníamos distintas formas de tomar el bisturí. Una vez que ya armamos el bisturí, tomamos esa hoja. Para ese mango Bad Parker número 3 o número 4 teníamos hojas que las más chicas, la 11, la 15, 18 eran para el mango número 3, mientras que 20, 22, 24 eran para el mango número 4. Se tomaba la hoja del interior del paquete estéril con una pinza o un portaaguja y se la montaba en el extremo destinado a tal fin, destinado a la hoja del mango. Se encastraba en esa ranura que tiene el mango y quedaba armado nuestro bisturí. Hoja removible más un mango. Ese conjunto, mango y hoja, lo podíamos tomar básicamente de 4 formas. Como lapicera, que es la primera en el ángulo superior derecho, como lapicera, como si fuéramos a escribir, a firmar. Como cuchillo de mesa, la segunda forma de tomar ese conjunto de hoja y mango, como si estuviéramos por cortar la carne en el plato de comida. Como arco de violín, que es la tercera forma, que estoy marcando acá con el cursor. Fíjense en que es totalmente distinta a las dos anteriores. Acá el dedo pulgar, el dedo índice mayor y anular toman sin tensiones el mango del bisturí, mientras que en la primera forma era patrimonio prácticamente de pulgar e índice y un sustento por el dedo mayor. Y la cuarta forma, la última en escalera, que está acá en la parte central inferior de la diapositiva, es muy parecida al arco de violín, con la diferencia de que el filo de la hoja, en vez de ir hacia la lesión, hacia donde yo quiero llegar, lo hago con el filo hacia arriba, y se llama justamente así, con el filo hacia arriba. Son las 3 diéresis agudas con bisturí que se consideran. Algún autor norteamericano postula también como una quinta forma de tomar mango y hoja de bisturí, con la intención de hacer una diéresis por punzosección, o otro autor la llama como puñal, tomar el bisturí como puñal, y refiere a realizar o ejecutar esta maniobra. Y generalmente se la utiliza para drenar abscesos, colectas. Puede ser un hematoma, una colecta purulenta, un seroma. Se toma de esta forma. De esa manera, estando muy cerca de la hoja, estando muy cerca de la hoja, la prensión limita la posibilidad que yo dañe tejidos profundos, pero siempre destinado a ese tipo de colectas. Como lápiz, como cuchillo de mesa, como arco de violín
o con el filo hacia arriba. Y esta quinta como puñal o para inciso punción. Acá, de nuevo, vemos esta forma que habíamos dicho que era una de las pretensiones de tomar el bisturí, como lapicera, como cuchillo de mesa y con el filo hacia arriba. Cuando utilizamos con el filo hacia arriba, vamos a tener dos alternativas, porque el filo no se está dirigiendo hacia la profundidad, sino desde la profundidad hacia la superficie. Y la intención es no dañar los tejidos profundos, más delicados, más sujetos a riesgo. Por ello, podemos hacerlo con un conductor, alguien que guíe la dirección de ese bisturí, o sin conductor, donde sí es riesgoso. Ese conductor puede ser una pinza o puede ser una sonda canalada. Ahora en unos minutos volvemos a considerar eso. Para las tijeras, normalmente las tijeras tienen un corte entre sus hojas, en la parte filosa de las tijeras. Ese es llamado corte por laminación o laminación clásica, que refiere al corte como lo hacemos habitualmente. Pero a la tijera, en el ámbito quirúrgico, no la vamos a tomar como estamos acostumbrados entre el dedo mayor y el dedo pulgar, sino que acá se hace con el dedo anular y el dedo pulgar. Y tanto el dedo mayor como el dedo índice van a sostener la hoja inferior de esa tijera. Creo que tengo una foto de este modo. Pulgar en una anilla, anular en la otra anilla, y el dedo mayor e índice sostienen las hojas de la tijera y guían, perdón, las ramas de la tijera y guían la tijera. Hay otras formas de tomar la tijera que no sea esta clásica para laminación. Sí, también la laminación tenar, en donde solamente el dedo inferior, perdón, la anilla inferior es abordada por los dedos y la anilla superior no es abordada por ningún dedo, y con el talón de la mano hago presión sobre esa anilla. Esa es la forma tenar de tomar la tijera. ¿Cuándo se utiliza esta segunda forma? Cuando el tejido es muy resistente. Generalmente no se hace con una Metzemow, como muestra esa figura, sino que se hace con una tijera Mayo o Doyen, tijeras más fuertes. Y las otras formas también están contempladas, pero para realizar diéresis por laminación que vayan en sentido opuesto a lo tradicional, es decir, laminaciones en reversa. En una coloco el dedo pulgar y anular y voy a doblar la muñeca comenzando mi diéresis no de la derecha hacia la izquierda como en el corte tradicional, sino al revés, desde la izquierda hacia la derecha. Se dobla al extremo la muñeca hacia dorsal, tomada la tijera en la posición clásica, pero con una dirección opuesta, voy a realizar una diéresis inversa. Y la última es, cambiando totalmente la posición, coloco el pulgar en una de las anillas, en la otra anilla el dedo índice, y estoy por arriba de la pretensión de la diéresis y realizo el avance en forma retrógrada, me voy hacia atrás. Esas son las 3/4 formas de tomar la tijera. Bien. También lo puedo hacer, habíamos dicho, con la pinza de disección, a las diéresis, y para ello a la pinza de disección, que es un instrumental que puedo utilizarlo
para diéresis Roma, también lo puedo utilizar para síntesis, para prensión, pero en este caso estamos hablando de el uso en la diéresis de estas pinzas de disección. A esa pinza de disección la voy a tomar a modo de lapicera entre los dedos, nuevamente, pulgar e índice, como el bisturí, o la puedo utilizar en descanso dentro de la palma de la mano, comprimida por el dedo anular y el dedo meñique. Como lapicera, como si fuera a firmar con la pinza, o en descanso, nuestros profesores, los cirujanos de antes, nos enseñaban de que en una de las manos, generalmente la izquierda, tenía siempre que estar descansando una pinza con estrías o con dientes, porque siempre estaba la necesidad de mostrar un tejido, de presentar un tejido, de tomar una sutura, una ligadura o lo que fuese. En la otra mano siempre, también en posición de descanso, una tijera, y los otros 6 dedos se encargaban del resto del trabajo. Cosa que se puede lograr perfectamente con práctica. La sonda acanalada, dijimos, otro instrumental que puede realizar por sí sola una diéresis Roma, pero también puede guiar una hoja de bisturí, el filo de una hoja de bisturí o la punta de una hoja de bisturí, para lograr una conducción en una diéresis centrífuga, cuando el filo va hacia arriba. Los separadores dinámicos, que yo tengo que estar haciendo fuerza, no son los separadores autoestáticos. Y en cuanto a la clasificación de las diéresis, podemos hablar de diéresis para tejidos blandos, que es lo más común, lo más frecuente, la piel, el tejido conectivo subcutáneo, la diéresis del músculo, generalmente es divulsión, es una diéresis Roma, pero es una diéresis de un tejido blando. Pero también hay la diéresis de tejidos duros, y llevan el nombre porque el único tejido duro en el cuerpo es el hueso. Entonces la diéresis del tejido duro generalmente se la menciona como osteotomía, corte de tejido óseo. Puede ser cuello y cabeza femoral, que son desprendidos, son removidos en una exéresis a la hora de tratar de corregir quirúrgicamente una dolencia como es la displasia de cadera. Para darles un ejemplo, cuando se cortaría hueso. O también podría ser en la sección o la artrodesis, sección de las carillas articulares degeneradas después de una luxación, para anquilosar una articulación, producir la fusión de los huesos que constituyen una articulación. De acuerdo a la efusión de sangre, a la pérdida de sangre, hablamos de una gran clasificación que la divide a esta diéresis en cruenta o incruenta. Las diéresis cruentas son aquellas donde hay un sangrado, una hemorragia, controlada, pero hemorragia al fin. Esa diéresis cruenta puede ser centrípeta hacia el centro o pueden ser centrífugas. Las centrípetas son también llamadas ordinarias, son las líneas de incisión, las líneas de diéresis que vamos a realizar. Y la centrífuga era lo que les hablaba, con el filo hacia arriba cuando tomábamos el bisturí. Ese tomar el bisturí con el filo hacia arriba suponía, ya lo habíamos adelantado, que podía ser con conductor o sin conductor. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Volviendo a lo que son las diéresis cruentas, donde hay sangrado, donde son centrípetas porque voy hacia el centro de una lesión,
Vuelvo a repetir el ejemplo que les di. Tengo un fémur fracturado, tengo que incidir la piel, entonces me estoy yendo hacia la fractura, hacia el foco fracturario. Entonces tengo que incidir la piel, el tejido conectivo subcutáneo, la fascia, divulsionar entre los músculos para llegar al foco fracturario. Pero esa diéresis cruenta, centrípeta, ordinaria, puedo hacerla con una línea recta, una sola línea, por eso simple, recta, como está en esa imagen, tratando de llegar hacia el foco fracturario por el tejido más superficial, que es la piel. Pero también puede ser curvilínea. Para esa exéresis de cabeza de fémur, para sacar esa cabeza de fémur, tengo que hacer una diéresis cruenta, centrípeta, ordinaria, curvilínea, simple curvilínea, porque es curva la incisión que voy a hacer en correspondencia con el trocánter mayor del fémur. También puede ser compuesta, ahí van a haber dos o más líneas. Por ejemplo, cuando voy a remover un tumor, voy a hacer no un círculo alrededor del tumor, porque no todos los tumores son circulares, sino que tendré que hacer a veces una L, a veces una B, a veces hay más de un tumor y tendré que hacer a continuación de una línea, otra línea para remover el segundo tumor. Entonces ya ahí hablamos de compuestas, tienen dos líneas o más. Bien, esta imagen está para mostrar cómo se hace una diéresis cruenta con el bisturí tomado como cuchillo de mesa. Fíjense en que el dedo índice está haciendo presión sobre el bisturí, sobre la conjunción de mango y hoja. Pero la otra mano, el dedo pulgar y el dedo índice, me están dando tensión a la piel para yo poder hacer esa presión sostenida, pero con ciertas angulaciones de esa diéresis centrípeta ordinaria, simple y rectilínea, que es lo que se está haciendo en esa imagen. Y después está el otro gran grupo, que eran las diéresis incruentas, en donde el sangrado era mínimo o no había. Y ya vamos a ver cuándo no hay sangrado, cuándo el sangrado es muy poquito. Supone una ligadura, supone una divulsión o supone una termodivisión. Eso lo dejamos ahí al pendiente. Ahora volvemos sobre ese tema. Fíjense en acá lo mismo. Una mano me pone la piel bajo tensión. Esto es un brazo. Es la unión escápulo-humeral. La unión húmero radiocubital. El codo. Está mi cursor acá. Está vendado hasta el codo. Y ahí una mano, la izquierda, le estoy dando tensión a la piel y con la otra mano, no está todavía montada la hoja, pero estamos mostrando cómo haríamos la incisión para poder llegar a esos tejidos más profundos. Esa incisión, esa diéresis, esa incisión, esa diéresis magistral que vamos a hacer, generalmente se orienta de acuerdo al cirujano y de acuerdo al paciente. No es que yo pueda hacer una diéresis en cualquier sentido, una incisión en cualquier sentido. Hay nuevamente normativas. De acuerdo al cirujano, para comodidad de un cirujano y porque el 90% de los cirujanos somos diestros, la diéresis se debería hacer de izquierda a derecha.
y de proximal a distal. Esas son las orientaciones que según el cirujano deberíamos darle a ese corte, a esa división del tejido, sobre todo la piel. Pero también podemos hacerlo de acuerdo, o necesitamos hacerlo de acuerdo al paciente, porque la piel no caprichosamente la puedo cortar porque el cirujano se paró a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, sino que hay líneas de tensión en la piel. Entonces, de acuerdo a las líneas de tensión en la piel, yo también tendré que considerar la orientación de esa incisión que vayamos a hacer. Y no conforme con estas dos, también podemos asumir de la necesidad de acuerdo al animal, su izquierda o su derecha y las complicaciones que supone tenerlo en uno o en otro decúbito a ese paciente. Entonces, considerando todo esto, llegaremos a trazar la estrategia necesaria para llevar a cabo una separación de los tejidos más conveniente y cómoda para el cirujano, para el paciente y por la comodidad o necesidad de tal o cual postura en ese animal. Siempre vamos a tensar la piel o fijarla la piel. Tenemos que recordar los planos anatómicos. No podemos cortar por encima de la vena cefálica o no podemos cortar por encima del plexo braquial o no podemos cortar en forma transversa a la línea media del cuerpo o en forma transversa a los espacios intercostales. La longitud debe ser siempre la adecuada. Les había ya mencionado que no podíamos hacer incisiones muy largas para procedimientos muy pequeños, ni por el contrario, incisiones muy pequeñas para procedimientos que demandan campos visuales amplios. Las maniobras deben ser suaves, reconociendo todos los planos anatómicos y las estructuras que atraviesan ese plano anatómico y siempre cohibiendo las hemorragias. En algún momento le hablé de la diéresis magistral, esta diéresis que tiene que realizarse de forma perfecta y generalmente esa diéresis es una diéresis realizada, una diéresis aguda realizada con bisturí. Para iniciar esa diéresis, cuando hablamos del tejido más superficial, por ejemplo la piel, puede ser también una mucosa, vamos a colocar esa hoja de bisturí y ese mango, acompañada de ese mango, en forma perpendicular, 90 grados con respecto a la superficie de la piel que queremos incidir. Pero inmediatamente a continuación vamos a inclinar ese bisturí, como veíamos en las imágenes anteriores, a 45 grados. Para terminar nuevamente, para finalizar esa longitud de ese trayecto que estoy incidiendo, nuevamente a 90 grados. Comienzo a 90, me desplazo a 45 grados y finalizo nuevamente a 90 grados. Esto refiere particularmente al filo de esa hoja de bisturí. De ahí la importancia de conocer qué número de hoja de bisturí voy a utilizar. Una aguda, una redondeada, una semicurva. Y los errores más comunes son que yo desplace que ese ángulo perpendicular que se tiene que mantener en todo el trayecto de la diéresis esté inclinado hacia el operador, hacia el cirujano, y esté soslayando, esté dando un corte oblicuo con respecto a la perpendicular de ese plano anatómico. No hablamos de angulaciones, sino que hablamos del otro eje, del segundo eje.
Con ese desplazamiento podemos lograr lo que son las rampas, que ahora la vamos a ver en una imagen un poquito más grande. Esa diéresis incisional, esa diéresis aguda, esa incisión realizada con el bisturí también puede tener el error de no aportar la suficiente presión a través del mango a la hoja de bisturí, con lo cual no realizamos la sección completa de la piel en una única y primera instancia, sino que tenemos que repasar el corte, porque la presión fue tan escasa que solamente afecte las capas superficiales de la piel, la epidermis. En otro corte, en otro repaso, voy a adentrarme un poquito más, presionar un poquito más y voy a desgarrar todo lo que es la dermis. Y recién después, en un tercer intento, voy al tejido conectivo. Eso también genera un error que se llaman colas de golondrina. Estas diéresis después las tendré que pasar a otro tiempo quirúrgico, al último tiempo quirúrgico que demanda la síntesis, la sutura, el afrontamiento nuevamente de esos planos anatómicos que si yo los separé, yo los tengo que volver a afrontar, los tengo que volver a dejar en contacto con la síntesis, con la... con la colocación de puntos de sutura. En esa colocación de puntos yo tengo que asegurarme de que no queden espacios muertos, que no queden bolsillos como consecuencia de diéresis mal realizadas, de diéresis que dejaron espacios muertos donde se puede albergar sangre, líquido seroso o contaminación y generar un absceso porque hay tejidos que no están en contacto, sino que hay un espacio real donde estas bacterias pueden proliferar. Bueno, heridas exageradamente largas ya los mencionamos y traumatismo de hemorragia que lo vemos a continuación. Esta, identificado con la letra A, es una diéresis magistral, una diéresis correcta. Fíjense en que es 90 grados respecto a la superficie de la piel. Y abarca en una sola incisión la epidermis, que es lo gris, la dermis, que es lo punteado, y todo el tejido conectivo, que son estos globos blancos que esquemáticamente representan al tejido subcutáneo. En el caso de la letra B, son las colas de golondrina, que le decía escasa presión. Entonces, en el primer corte solamente afecta la epidermis y parte de la dermis. En un segundo intento por atravesar este primer tejido, esta primer capa anatómica que es la piel, llego hasta el tejido conectivo subcutáneo. Pero recién en un tercer intento llego a las fascias, a los tejidos más profundos. Al subcutáneo, llego a atravesar el subcutáneo y llegar al tejido que rodea ya a la fascia muscular. 3 intentos para llegar a la profundidad que necesito me deja estos flecos, estas puntas, que son colas de golondrina, se les llaman colas de golondrina, y que me van a dificultar la cicatrización porque por lo general la irrigación de esas puntas, de esas colas de golondrina, son escasas y termina habiendo tejido necrosado, líneas de tejido necrosado en el tejido profundo, tejido que no lo vamos a ver, pero que me va a pasar como factura, como costo, una demora en la cicatrización. Porque primero el cuerpo tiene que eliminar todo ese tejido necrótico y recién después ocuparlo con tejido cicatrizal. Y con la letra C hacíamos mención a las rampas. Cuando el bisturí, en vez de venir perpendicular, se lateraliza y hago una incisión oblicua respecto al plano
a la superficie de la piel. Esas rampas, la parte derecha de su imagen, no va a tener mayores inconvenientes porque la irrigación va a ser normal. Pero en la parte superior, donde estoy marcando con el cursor, es un ángulo que generalmente se produce una necrosis. A los días de haber terminado la cirugía, vemos un tejido cicatrizal que la deja un poco más abierta, no en aposición a los bordes de esa herida, por más puntos de sutura que tenga, por más que la sutura haya sido bien realizada, termina necrosándose ese ángulo que estoy marcando, y esa necrosis después se va a rellenar con tejido conectivo, tejido cicatrizal, y nos va a dar cicatrices más groseras, más grandes, que no tienen la misma funcionalidad, que tienen un aspecto particular donde no crece el pelo. A veces se pigmentan y esa pigmentación supone una mala técnica, a lo mejor no para la síntesis, no para la sutura, pero sí para la diéresis, que es el tema de hoy. Bien. Habíamos dicho, volvemos de nuevo a esa partecita que la habíamos dejado en stand-by, que las diéresis centrífugas, o sea que iban hacia afuera, no hacia el centro, sino hacia afuera, el filo de la aguja del bisturí podía hacerse con conductor o sin conductor. Cuando era sin conductor, lo hacíamos así como este esquema, directamente. No poníamos nada y directamente era el bisturí el que iba a encontrar una posición o una posibilidad de ir cortando, de irse adentrando con el vértice del bisturí y el filo siempre orientado hacia el exterior. Y con conductor, las fotografías en donde podemos utilizar el bisturí guiado, siendo el conductor una sonda acanalada. Entonces protejo con esa sonda acanalada los tejidos profundos y simplemente es el filo del bisturí el que va seccionando los tejidos. También puedo utilizar los dedos, ya sea para el bisturí o para la tijera para realizar una diéresis. Utilizo los dedos de mi otra mano, la menos hábil, a modo de conductores de esa diéresis. Las diéresis incruentas, que estaba en la segunda clasificación. Habíamos dicho que podíamos hacerla también con tijera y que en ese caso obligadamente íbamos a utilizar la tijera Metzenbaum, la de ramas largas, 2 veces y media, hasta 3 veces el largo de las hojas. Esa tijera, para llevar a cabo una diéresis, vamos a utilizar el borde romo de las hojas. Para ello nos vamos a adentrar con la tijera cerrada entre las fibras musculares o en el tejido conectivo que está debajo de la piel y vamos a proceder a abrir las ramas y por ende se abrirán las hojas en profundidad de esa tijera. De ese modo, todo el tejido es separado. Se le llama diéresis incruenta, pero la verdad es que siempre hay un sangrado, hay una hemorragia mínima, pero existe, porque todo tejido naturalmente reunido, al separarse, va a ver afectada su vasculatura, su irrigación. Pero esto es mínimo el sangrado que tenemos, en relación a pretender realizar la misma separación utilizando algo agudo, una tijera en laminación o un bisturí. Fíjense en que la tijera se adentra, ya la piel fue realizada una diéresis magistral, el tejido conectivo y adiposo que está debajo de la piel también fue separado y ahora el músculo, como muestra también la otra imagen, es atravesado, por así decirlo, con la tijera cerrada y
estando en esa posición, se abren las ramas de la tijera, se abren las hojas de esa tijera y separan las fibras musculares. También lo puedo hacer con sonda acanalada y pinza en la otra mano, abriendo, separando los tejidos. Eso es muy utilizado en lo que es el tejido subcutáneo. O utilizar los dedos para ampliar esa separación, o utilizar los separadores para ampliar esa separación de fibras musculares. Dijimos que entre otras de las diéresis incruentas estaba la colocación de ligaduras. Estos son en las proyecciones dérmicas, conocidas a veces como papilomas, como verrugas. Podemos hacer una ligadura, colocar una hebra de hilo que rodee la parte basal, la base, el pedículo de esa proyección y realizar los sucesivos nudos. Ya veremos más adelante que son seminudos en realidad. Realizamos varios nudos, varios seminudos, para estrangular, por así decirlo, esa proyección dermoepidérmica conocida como verruga y que termine alterándose su irrigación y desprendiéndose al cabo de 3 a 5 días de haberse colocado esa ligadura. De esta forma. A veces con tumores de piel también se procede a hacer ese mismo tipo de práctica para que esos tumores sean desprendidos del cuerpo sin tener una hemorragia. Otros tipos de diéresis incruenta, utilizando instrumental quirúrgico, está el magullador de Chazaynac, la imagen esquemática, está el elastrador, está la pinza de Burdizo y está también el emasculador, que es instrumental, que oportunamente lo iremos mencionando cuando hablemos de castración de machos y de hembras particularmente. Sepan que también van a conseguir con todo este instrumental diéresis incruenta o con un sangrado mínimo, controlado, y fueron diseñados ya estos dispositivos, este instrumental, para lograr esa acción. Profe, Solamente, minuto. Se está por cortar la llamada. bien. Pasamos al otro link, por favor, chicos. Gracias. Bueno, profe.
Profe, tiene apagado. Mil disculpas. Le di ingreso y no veo mi micrófono. Les decía que el electrobisturí es un dispositivo que tiene la intención de dividir los tejidos, pero a su vez tener un remanente o un anexo, un extra, como regalo, una coagulación de esos tejidos. Atravesamos los vasos sanguíneos, debería sangrar, pero el sangrado es mínimo a consecuencia de producir una desnaturalización de proteínas, una agregación plaquetaria y un colapso de las paredes de esos vasos sanguíneos, gracias a la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica lo que va a surgir, ya sea corriente alterna o corriente continua, va a lograr un bajo voltaje con un bajo voltaje, una baja intensidad, con un amperaje considerable, con un amperaje relativamente alto, logrando la sección, la división de los tejidos. Estos electrobisturí tienen la posibilidad de aumentar, de cambiar, es variable, la intensidad de corte y la intensidad de coagulación o hemostasia. Para eso tienen esos diales. Y también tenemos la posibilidad, como les decía al principio, que sean monopolares o bipolares. El monopolar, yo hago pasar corriente eléctrica a través de todo el paciente, desde un electrodo negativo hacia un electrodo positivo. Por el contrario, cuando hablamos del bipolar, a modo de una pinza, yo tengo un extremo, el polo positivo, y en el otro extremo el polo neutro o negativo. Y pasa de un extremo de una pinza, como una pinza diente de ratón, de un extremo al otro. No pasa a través de todo el paciente, simplemente es puntual. Yo voy pinzando los vasos sanguíneos y voy logrando la hemostasia. Pero acá hay solamente hemostasia, no hay diéresis, no hay electrodivisión de los tejidos. Cuando hago el bipolar es solamente los dos polos en una región o en una zona o en un vaso sanguíneo muy puntual. ¿Qué ventajas tengo con utilizar un electrobisturí? Que no tengo un campo quirúrgico que puede estar invadido de sangre, no tengo una amplitud tan grande o la necesidad de tener pinzas hemostáticas repartidas en todo el campo operatorio. El campo operatorio es mucho más despejado. Logro hemostasias puntuales a medida que voy realizando la diéresis, pero tengo que cohibir toda hemorragia que se origine en un vaso sanguíneo de más de 1 milímetro de diámetro. A esos vasos sanguíneos de más de 1 milímetro de diámetro no le puede llegar a lograr una hemostasia el electrobisturí. Entonces tengo que optar por otro método de hemostasia, anexo, agregado al uso del bisturí, como puede ser una ligadura. El modo monopolar pasa la corriente eléctrica a través de todo el paciente, mientras que en el bipolar solamente de un extremo al otro de una pinza. Las ventajas son incisiones más limpias, los gérmenes que pudieran estar contaminando ese campo operatorio no van a poder proliferar en ese tipo de tejido, como sí lo harían en la inflamación consecuente de una diéresis convencional. Se lo utiliza mucho para diéresis que estén justificadas por la remoción de una masa tumoral, en donde las metástasis locales se ven limitadas por el uso del electrobisturí.
Inconveniente, la demora, principalmente la demora en la cicatrización. Como estoy alterando los tejidos por una corriente eléctrica, la cicatrización muchas veces se extiende algunos días más que con una diéresis convencional. Una diéresis convencional normalmente en 7 días, 10 días como mucho se sacan los puntos, mientras que con electrobisturí tenemos que hablar de 10 a 15 días. Nos extendemos un poquito más. La limitante no se recomienda cuando hablamos de electrodivisión incluir a la capa córnea de la piel. Esta debería ser surcada por el filo de un bisturí y sí los extractos más profundos de la piel o tejidos más profundos sí ser incluidos o ser afectados por la corriente eléctrica. También podemos hablar de la electrodivisión por láser de dióxido de carbono. Las siglas en inglés suponen que se acumulan átomos de energía en un láser, se concentran y se disparan en forma brusca sobre los tejidos, produciendo una separación de las células que constituyen ese tejido, llámese piel, músculo, tejido subcutáneo. Logra una hemostasia inmediata, logra acelerar la cicatrización inclusive, no se colocan puntos ni líneas de sutura después de haber utilizado el láser de dióxido de carbono, se utiliza mucho en lo que son las mucosas. El grado de inflamación, a diferencia del método anterior, es mínimo, no hay prácticamente inflamación, no hay edema prácticamente, y se agiliza, se acelera mucho más la cicatrización. Son métodos un poquito caros, el equipamiento del láser de dióxido de carbono. El electrobisturí, por el contrario, muchas empresas en la actualidad los venden a costos muy accesibles. También la criocirugía tenemos que mencionarla como un método para dividir tejidos, para separar tejidos, se lo utiliza mucho en oncología, pero acá no separamos en lo inmediato los tejidos se ven separados, pero en lo inmediato, en lo tardío, porque yo lo que hago con la criocirugía es necrosar tejidos con frío. Ese frío lo obtengo del nitrógeno líquido, del óxido nitroso, del dióxido de carbono. Generalmente es nitrógeno lo que utilizamos. Necroso los tejidos, los mato por frío, los congelo y los tejidos al cabo de unos días se van desprendiendo y el tejido remanente va buscando la forma de cicatrizar y dentro de una de las fases de la cicatrización está la organización de esos tejidos en base a tejidos conectivos, fibroblastos, disminuye el espacio que quedan entre esos bordes incisionales, de comillas, y después hay una remodelación de ese tejido en una cicatriz un poco grosera en relación con los otros métodos de diéresis. Desventajas, en algunos casos se percibe el olor del tejido necrótico, ese tejido desvitalizado, ese tejido también a veces incluye nervios, por ende hay más dolor. ¿Quién de nosotros no sintió el dolor al intentar picar hielo o al ponerse una compresa fría a 2-3 grados bajo cero? Ya es doloroso. Entonces, cuando el nitrógeno líquido alcanza una temperatura de casi 200 grados bajo cero, el dolor que supone es un dolor intenso. El tejido necrosado no duele, lo que duele es la periferia, los márgenes de ese tejido desvitalizado. El pelo que pueda crecer o a veces inclusive la piel cicatrizal, el tejido cicatrizal que crece en los alrededores de esa piel, supone leucodermia, o sea, falta de pigmentación en esa cicatriz,
o inclusive los pelos que pueden crecer en ese lugar son de un color distinto, generalmente más claro, que el color original de ese manto. Se forman escaras, estas escaras ya sea para la electrofulguración como para la criocirugía son muy grandes, las cicatrices son muy grandes, las cicatrices son muy lentas y en algunos casos hay que hacer o someterlos a cirugías estéticas para corregir esos queloides que en donde llegan a terminar muchas veces. Y todo el tejido delicado que puede estar en los alrededores, como por ejemplo los ángulos de las comisuras labiales, en fosas nasales, en párpados, zona vulvar, zona perineal, pueden verse muy distorsionados anatómicamente cuando se utilizan alguno de estos métodos, la electrofulguración o la criocirugía. Como ventaja, el costo es mínimo, no supone un costo muy grande. Se tiene que hacer bajo anestesia, lo que supone una pérdida de la sensibilidad y la conciencia. Dice que la cicatriz es escasa, pero eso va a depender de la capacitación que tenga para su uso el personal que esté llevando a cabo y de las boquillas, se llaman a estos piquitos, encontrar el adecuado para la lesión y que ese pico se adapte al tamaño del paciente y al tipo de lesión que tengamos es una necesidad imperiosa a la hora de usar el nitrógeno, sobre todo el nitrógeno, que es el que más se utiliza. Produce inflamaciones severas, salvo para oncología no lo utilizamos. Para ir terminando, dos diéresis particulares, una es el abordaje de la cavidad torácica y la otra es el abordaje de la cavidad abdominal. Habíamos dicho como definición de diéresis que era labrarse una vía de acceso a una determinada región anatómica o a un órgano en particular. Si tenemos que llegar, supongamos, al interior de la cavidad torácica, puede hablarse de una toracotomía cuando vamos a abordar el tórax, generalmente en sus laterales, o de esternotomía cuando abordamos el tórax, pero a través del esternón, de esa fusión de esternebras, para abordarlo por la parte ventral al tórax. La toracotomía es el conjunto de maniobras que se crean, que se realizan para lograr un acceso a los órganos que están dentro de la cavidad torácica y pueden realizarse entre las costillas o a través del esterno. ¿Por qué tenemos la necesidad de llegar al tórax, al interior del tórax? Porque hayan cuerpos extraños en esófago, porque haya alguna alteración vascular, por ejemplo, algunas patologías que la verán en la segunda mitad del año, que afectan a vasos sanguíneos que están inmediatamente en la salida de los grandes vasos del corazón. Las hernias diafragmáticas, ese tabique que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Lesiones en la pared torácica, traumas que van a producir que ese contenedor que son las costillas con sus músculos se vea vencido por un trauma y en vez de tener esa rigidez pierde esa estabilidad y colapse el tórax en las fracturas múltiples de costilla, poniendo en riesgo la integridad de los órganos contenidos dentro de ese tórax. La colecta de aire, de sangre, de pus dentro del tórax, las contusiones pulmonares, es decir, golpes, traumatismos que repercutan directamente sobre el parénquima pulmonar. Esto era lo vascular que les mencionaba, en los grandes vasos sanguíneos. La aorta ascendente junto con la arteria pulmonar tiene cada uno un sentido, una dirección
Cada uno de los dos lleva un tipo de sangre, uno oxigenada y el otro carboxigenada, pero en la vida fetal se mantienen en contacto porque el feto no respira, respira la madre por el feto y le llega sangre oxigenada a todo su cuerpo. Ese feto no sufre de hipoxia, está perfectamente oxigenado, pero a la hora de nacer tiene que empezar a respirar y esta comunicación entre aorta y pulmonar se tiene que cerrar. Cuando eso no pasa, tengo que acceder. Neoplasias, tumores que pueden haber en el interior en los órganos contenidos en el interior del tórax. Puede ser pulmón, puede ser esófago, puede ser vasos sanguíneos, puede ser ganglios, puede ser mediastino, puede ser timo, y tengo que adentrarme a ese lugar buscando a ese tumor. La toracotomía habíamos dicho que era el abordaje del tórax generalmente por los laterales y hablamos de toracotomía intercostal, que es la que vamos a describir. Después habrán otras que describiremos en patología en cada una de las necesidades de abordar el tórax. Toracotomía intercostal supone el abordaje del tórax entre dos costillas. Puede ser entre la cuarta y la quinta, puede ser entre la sexta y la quinta. Es una toracotomía intercostal que a su vez puede ser del lado izquierdo o puede ser del lado derecho. También hay una resección costal para una toracotomía. Voy a cortar 2 o más costillas, las voy a resecar para hacer una ventanita entre o en la pared torácica y poder trabajar desde esa ventanita. La toracotomía toracotomía con flap de pared torácica, que en este caso voy a levantar como una persiana en donde yo voy a cortar las costillas y las voy a remover, las voy a desplazar, pero sin una doble sección en cada costilla. Simplemente es desplazarlo ayudado por la articulación que tienen las costillas hacia proxima. Y las otras dos que tienen que ver, los otros dos abordajes, que si bien también son del tórax, pero por ser en la parte ventral o ventral y el espacio intercostal, me adentro por la parte medial ventral, que es el esternón, que es la fusión de las esternebras. Voy a seccionar, voy a cortar esas esternebras, generalmente con sierra, aunque se puede hacer también con costótomos en gatos y en cachorros. Tengo un acceso totalmente distinto. Voy a encontrar el pericardio en la parte ventral, lo que me posibilitaría algunas maniobras sobre el vértice del corazón, sobre el mediastino, que no puedo realizar cuando hago los abordajes intercostales, o por flap o por resección costal. Si hago la toracotomía intercostal, que dijimos que le íbamos a describir a continuación, los músculos que van a estar afectados o los planos musculares que van a estar afectados son la piel, el tejido conectivo subcutáneo, inmediatamente el músculo cutáneo del tronco, que es amplio, rectangular, va desde la línea media en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lumbares y se desplaza hacia ventral hasta la unión costocondral de cada una de las costillas y también va a solapar todo lo que sea el flanco de ese paciente. Acá poco nos interesa el flanco, estamos en el tórax, músculo cutáneo del tronco. Después, inmediatamente ventral, por debajo de este músculo cutáneo del tronco, tenemos al dorsal ancho, un músculo triangular, desde la sexta apófisis transversa, espinosa de las vértebras torácicas, hasta la cara caudal del húmero, y el otro vértice lo tienen las apófisis transversas lumbares, transversa y espinosa de las vértebras lumbares.
Debajo de este músculo dorsal ancho se encuentra el serrato ventral del tórax. Solamente cuando mi línea de incisión esté un poco o se extienda un poco hacia dorsal, voy a encontrar a ese músculo. Si no, no lo voy a atravesar. Sí voy a atravesar al intercostal externo, que va de la costilla, de la primera costilla a la segunda costilla, de la segunda a la tercera costilla. Todos los espacios intercostales están siendo rellenados por el músculo intercostal externo y después el músculo intercostal interno. Por debajo, directamente ya tapizando la cavidad torácica, se encuentra la pleura costal. Recuerden que la presión es negativa en el interior del tórax, lo que permite la distensión completa del pulmón, ocupando todo el espacio remanente, todo el espacio que no sea cardiovascular, o sea, del corazón y de los grandes vasos sanguíneos, es ocupado por el pulmón, que se expande en cada inspiración y cede parcialmente en la expiración. Bueno, esto es más de lo mismo, cómo se hace una esternotomía, cómo se va cortando el externo, dependiendo si es un flap esternocostal o si es una esternotomía propiamente dicha. El flap de pared torácica, parcialmente secciono esternebras y me adentro por un espacio intercostal que generalmente entre la cuarta y la sexta costilla. El abordaje quirúrgico de la cavidad abdominal, llamado laparotomía, el nombre correcto sería celiotomía, son maniobras para crear una vía de abordaje, acceso a la cavidad abdominal y los órganos contenidos dentro de esa cavidad abdominal. Estas laparotomías podían ser ventrales o podían ser laterales. Ventrales en la parte ventral, la pancita, y laterales en el flanco, las flancotomías. Las ventrales, a su vez, se van a dividir en medianas, que van por la línea media, el plano medio, en medianas y paramedianas, inmediatamente paralelas al plano medio. Esas medianas es entrar en la línea alba, en la línea blanca. Atravesamos la piel, el tejido conectivo subcutáneo, y vamos a ver una línea blanca que es un tejido conectivo de reunión entre la fascia, generalmente del transverso abdominal, del recto y del transverso abdominal. Si hacemos una paramediana, podemos o no afectarlo al músculo recto abdominal, al cuerpo carnoso del músculo recto abdominal, que él está en la parte ventral. En el otro gran grupo, las laterales, la flancotomía, vamos a abordar los músculos de la región. Debajo de la piel y el subcutáneo se encuentra primero el oblicuo abdominal externo, después el oblicuo abdominal interno y después el transverso abdominal. Por debajo del transverso abdominal directamente el peritoneo y entramos o no, o llegamos al interior de la cavidad abdominal. Otra alternativa es una paracostal. Los músculos van a ser los mismos, pero vamos a estar en cercanías de la última costilla. La incisión sigue siendo paralela al arco de la última costilla. El abordaje en veterinaria es poco utilizado. En medicina humana se utiliza con mucha regularidad para acceder a riñones, para acceder a hígado, para acceder a intestino, pero en veterinaria es de poco uso la paracostal, sí las flancotomías. Bien, diéresis del abdomen, habíamos dicho la parotomía, línea media, ventrales, línea media, eran las flancotomías ventrales medianas, que a su vez se van a
clasificar de acuerdo a la extensión que tenga. Esta extensión puede ser teniendo en consideración ciertos puntos anatómicos. Por ejemplo, la apófisis sigmoides, por ejemplo, el ombligo, o por ejemplo el pubis, el hueso pubis. De acuerdo a la incisión, a la laparotomía ventral mediana, si va desde la apófisis sigmoides hasta el pubis, será una sigmopúbica, la extensión. La extensión será sigmoumbilical si va del sigmoide al ombligo. O será retroumbilical, detrás del ombligo, retroumbilical prepúbica, delante del pubis. Desde el ombligo al pubis. Retroumbilical prepúbica. Preumbilicales si están solamente por delante del pubis y retroumbilicales solamente por detrás del ombligo. Preretroumbilicales delante y detrás del ombligo. Recordatorio anatómico, línea media, cúbito dorsal, línea media, músculo recto abdominal, desde está solapado por el pectoral superficial, se extiende todo el abdomen, se inserta en el hueso pubis a través de una fascia bastante fuerte. Hacia los laterales, el transverso abdominal, por arriba el oblicuo abdominal interno, por arriba el oblicuo abdominal externo, por arriba el tejido conectivo subcutáneo y arriba, envolviendo todo el paciente, la piel. Bien, habíamos dicho que si cortábamos tejido, si hacíamos una diéresis, si hacíamos una laminación, íbamos a tener una hemorragia. Si teníamos una hemorragia, teníamos que hacer o llevar a cabo una hemostasia. Esa hemorragia la vamos a definir como la salida de sangre por una solución de continuidad de la pared vascular. Esa solución de continuidad, ese deterioro de la pared del vaso sanguíneo, puede ser parcial o total. Puedo sesgarlo, cortarlo por completo al vaso sanguíneo, o puedo dañar, alterar la integridad de la pared sin seccionarlo, sin cortarlo por completo. Sea cual fuera el caso, voy a tener como resultado una hemorragia. Esa hemorragia no viene gratis. Esa hemorragia me pasa una factura que lo decíamos en el primer teórico, íbamos a tener un paciente que iba a perder sangre, por ende su hematocrito iba a bajar, por ende podíamos tener un paciente anémico a la salida de un procedimiento quirúrgico. Pero eso era después de que el paciente despertó de la anestesia. Durante la anestesia, ese paciente se puede hasta inclusive choquear por la pérdida de sangre. Hablamos del shock hemorrágico. Pero supongamos que no pasó eso. Las defensas de un paciente que perdió en forma masiva sangre, a nosotros nos puede poner en una condición desfavorable porque sus defensas bajan. Yo puedo reponer glóbulos rojos, puedo reponer suero, pero no necesariamente le voy a devolver la inmunidad a ese paciente, por más transfusión sanguínea que haga. Pero además, esa hemorragia también supone que a lo mejor queda entre los tejidos, si no la corrijo, no subsano este daño al tejido vascular. Y esa sangre contenida entre los tejidos supone hematomas, hemorragias dentro de los tejidos, que me va a cambiar la coloración, que me va a dar una cicatrización defectuosa, demorada, que me va a dar dolor, porque esa sangre contenida presiona terminales nerviosas y produce dolor. En el peor de los casos va a amenazar la vida del paciente, pero no conforme con eso,
otro de los costos que tengo que pagar por haber dañado ese vaso sanguíneo es que me entorpece la visión. No veo, no puedo seguir operando, tengo que demorar, de lo que ya hablábamos, 5 minutos, 10 minutos en cohibir una hemorragia. Entonces, como definición de hemostasia, podemos decir que es el conjunto de maniobras destinadas a prevenir, primero, prevenir o cohibir las hemorragias. Esas hemorragias pueden ser arteriales, el peor de los casos, venosas, capilares, lo más suave que podemos tener, o pueden ser una mezcla de dos cosas. Por eso le decía la importancia al comienzo de la clase de conocer o de recordar la anatomía de nuestros pacientes. Las hemorragias arteriales, como por ejemplo en ese caso que les decía que hay dos arterias que se conectan en la vida fetal y después esa conexión se tiene que cerrar cuando el cachorro nace. Cuando yo tengo que operar, el que desgarre esa comunicación persistente entre dos arterias supone la muerte casi inminente del paciente. Es muy raro que si comete un error ahí, vive el paciente. Esa es una hemorragia arterial. Una hemorragia venosa, llevarme por delante la cefálica antibraquial tratando de reparar el radio o el cúbito en una osteosíntesis. O la tibia, llevarme la safena externa o la safena interna. Las hemorragias capilares son moneda corriente cuando castramos, cuando hacemos una ovariectomía, una ovaristerectomía, tenemos que atravesar piel. Y la piel en esos lugares tegumentarios están solamente surcada por tejido, por vasculatura capilar. No supone gran riesgo, pero sí dolor, una hemorragia moderada que debe ser controlada. Esas hemorragias, en otra clasificación, también podemos hablar de mediatas o inmediatas. Muchas veces lo mediato lo vemos que está sangrando y tomamos las medidas necesarias, pero también puede ser mediata. Es decir, no sangraba durante la cirugía, desperté el paciente y empezó a sangrar. Me ha pasado y le pasa al mejor de los cirujanos. ¿Por qué? Porque durante la anestesia yo tengo controlada la presión arterial, la presión venosa, tengo controlada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero al despertar el paciente vuelve a tener dominio de todos sus parámetros. Y si tengo una hipertensión o si tenía una hipotensión durante la cirugía y recupera su presión normal, ese vaso sanguíneo, ese coágulo que estaba contenido, puede ser que se vea vencida ese tapón y comience a sangrar. Es muy común yo hago mucha mastectomía, muchas cirugías de mama, y parece que todo está bien, ponemos la venda y el paciente se emociona todo porque lo vio a su dueño al despertar de la anestesia y empieza a sangrar. El sangrado es mínimo porque la mama no supone grandes vasos sanguíneos, pero a veces es preocupante para el dueño porque ven una manchita sobre el apósito y tenemos que estar cambiando, haciendo presión, queda internado un par de horas hasta que controlamos todo, no se vuelve a intervenir, la mayoría de las veces solamente compresión, una faja postquirúrgica, mantener el paciente tranquilo y se cohíbe esa hemorragia. También pueden ser agudas y crónicas las hemorragias. Hay casos de hemorragias crónicas como TBT, tumor venéreo transmisible, pólipos nasales, uretritis, cistitis, que suponen hemorragias crónicas. Las agudas, por lo general, o es quirúrgica o es traumática, pero es en lo inmediato. Bueno, también no tenemos que olvidarnos de que hay hemorragias que vemos y hemorragias que no vemos. Las hemorragias que vemos son todas las que estén hacia el exterior, pero también hay úlceras gástricas que tienen una hemorragia y que habría que hacer una gastrectomía, por ejemplo, para remover todo ese tejido ulceroso.
y esa hemorragia no la vamos a ver. Veremos materia fecal negra, pero no vamos a ver materia fecal roja, salvo que sea en recto, colon descendente, no vamos a ver materia fecal con sangre. Veremos un cambio en la coloración de la materia fecal. Es una hemorragia interna. O una ligadura mal hecha en un pedículo ovárico, una paciente que empieza en un shock restrictivo o en un shock hipovolémico después de una castración. Bueno, esto es más de lo mismo. Ya les hablé de traumáticas o quirúrgicas, las que nosotros ocasionamos, según la anatomía, arteriales, venosas, capilares, también llamadas en napa, porque son puntillado hemorrágico que se ve después de haber hecho una incisión. Externas o internas. Las internas muchas veces son minimizadas porque no se ve el sangrado, pero son igual de graves las hemorragias internas o inclusive más. Cohibir una hemorragia interna supone otro acto anestésico, otra intervención quirúrgica. Bueno, las hemorragias también pueden ser en un órgano, por ejemplo, una contusión pulmonar. Puede suponer que todo el parénquima pulmonar empiece a hepatizarse, a cambiar la textura de ese pulmón y no ventila, no oxigena, paciente que empieza a sufrir de un shock por una hipotensión, por una hemorragia. Cavitarias, cae esa sangre, no queda en el pulmón dañado, sino que cae a la cavidad torácica. Entonces tenemos por fuera del pulmón, envolviendo al pulmón y evitando que se distienda por completo, una hemorragia intracavitaria, que en este ejemplo sería el hemotórax. Y la intersticial infiltrándose en los tejidos vecinos. Generalmente esta se da en los traumatismos de región braquial o región de la pierna, región glútea inclusive, que hay mucha masa muscular y una hemorragia supone que la sangre no se quede en un solo lugar, sino que se meta entre los músculos. Otra clasificación era inmediata, en el momento que se produjo la lesión, y otra eran horas o minutos después de haberse producido la acción, ya sea cirugía quirúrgica o un trauma, un golpe, una contusión. Y de acuerdo al curso, agudas o crónicas, tenemos injerencia más que en las agudas. Las hemostasias. Naturalmente, ¿qué es lo que pasa? Sí, rapidito, porque ya se está extendiendo mucho el teórico. Naturalmente, el vaso sanguíneo que fue cercenado por una hoja de bisturí o contundido por un golpe, la íntima, que es el tapiz del vaso sanguíneo, sea arteria o sea vena, el endotelio vascular, se arrolla, se desprende, colapsa, y en ese colapso de pared de endotelio vascular se agregan plaquetas y glóbulos rojos y fibrina y forman el tapón, el coágulo de sangre, así a grosso modo. Pero también tenemos nosotros nuestra participación en la formación o en la hemostasia de ese vaso sanguíneo. Si nosotros sabemos que vamos a llevar a cabo un acto quirúrgico cruento, podemos hacer un torniquete para que podamos nosotros trabajar sin una pérdida de sangre y posterior a haber terminado con la remoción de ese tumor, con la curación, con la tricotomía, con el desbridamiento de esa herida, los lavajes, suelto ese torniquete y empezaré a cohibir puntualmente esas hemorragias. Pero durante todo mi procedimiento, mi toilet de la herida, yo puedo tener un campo blanco donde no haya una hemorragia activa. Las vendas de Smart también se utilizan con el mismo fin. Ahora la vamos a ver a continuación. Son bandas elásticas
que lo que hacemos es llevar la sangre desde la punta de los dedos hacia el tronco con una venda elástica, igual que una venda para las que nos ponemos para ir a jugar a algún deporte, del mismo modo, pero son elásticas. Eso supone que va a ir empujando la sangre, va a ir vaciando el drenaje venoso y va a quedar avascular, va a quedar privado de flujo sanguíneo ese miembro. Se lo utiliza en miembro, valga la acotación, y tiene por finalidad también lograr un campo quirúrgico a blanco en donde yo pueda trabajar sin hemorragias activas. Y también puedo utilizar vasoconstrictores locales, como por ejemplo la adrenalina. Se diluye una parte en 1 millón de adrenalina en solución fisiológica y se irriga toda la zona lesionada. Esto generalmente es muy efectivo cuando hay sangrado en napa o hemorragias capilares. Los torniquetes, vendas de Smart, a ver si los tengo acá. Sí, torniquetes. En miembros, en rabo, se lo utiliza con mucha frecuencia. Se coloca una venda, a veces rígida, a veces elástica, y con otro dispositivo rígido se hace torsión de esta venda, consiguiendo que la presión sobrepase la presión arterial y venosa, o sea que supere los 120 milímetros de mercurio, y se detenga el flujo de sangre hacia distal del torniquete. Importante para asistencialismo, para llegar, para asistir a un paciente y poder trasladarlo sin que desmejore su condición a un centro de asistencia sanitaria, a una veterinaria. La venda de Smart, una venda elástica, generalmente tienen 10 o 15 centímetros, son de látex, se coloca siempre de distal hacia proximal y por arriba se puede colocar, al llegar al final, a la parte más proximal, un torniquete, con la misma intención. Se va colocando de esta forma, de distal a proximal. También hay algunas cositas que la habrán visto en el listado que estaba con un asterisco, que son las posiciones antihemorrágicas. En personas se utiliza mucho porque habrán escuchado más de una vez que le dicen, bueno, tiene un corte por debajo de la rodilla. Levanten el miembro ese, acuesten a la persona, levanten ese miembro, al quedar a un nivel, a una altura superior a la bomba cardíaca, la hemorragia disminuye considerablemente. En veterinaria no podemos hacer. Directamente, lisa y llanamente, no se puede aplicar en veterinaria porque difícilmente vamos a tumbar un equino para levantarle el miembro para que sangre menos. Impracticable. Al perro le duele mucho, lo intento tumbar, le intento levantar la pata se va a levantar 30 centímetros del piso, por arriba del nivel del corazón, es poco significativo. En personas sí, porque las dimensiones de un miembro pélvico, miembro inferior en las personas es mucho mayor que la del perro. Se aplica, pero nosotros no. Vasoconstrictores locales, lo que le decía, adrenalina, una parte en 1 millón, solución fisiológica, irrigamos la herida, todo lo que sean capilares deja de sangrar. Ligaduras, tratamientos compresivos, taponamientos, es lo cotidiano. Si hay una herida, podemos poner una gasa, una compresa, una torunda, un apósito, que ya lo vieron oportunamente cuando vieron lencería quirúrgica. Esa compresión con esos elementos, si pueden ser estériles, mejor aún. Al comprimir los vasos sanguíneos y sobrepasar la presión de sangrado, si es una arteriola serán 100 milímetros de mercurio, si es una vénula serán 40-50 milímetros de mercurio, se detiene la hemorragia. Es algo momentáneo, es algo transitorio, no lo puedo mandar a la casa, pedirle al dueño que apriete esa gasa
hasta el día siguiente que venga al control. Es algo momentáneo y después yo tendré que tomar alguna otra medida definitiva para cohibir esa hemorragia. Pero con esto me alcanza para organizar todo lo que voy a hacer. La compresión digital o las ligaduras, los clamps vasculares, también son alternativas. La compresión digital, lisa y llanamente, comprimir con la yema del dedo el lugar donde está sangrando. Se hace mucho en medicina humana, en emergentología se hace mucho. Es presión de los dedos sobre la arteria. Si tiene pulso es arterial, si no tiene pulso es venoso. Comprimo hasta que pueda buscar otro método de hemostasia. Las ligaduras pueden ser el torniquete de Rummel, que lo veíamos y que pasamos. Es esta tubuladura supone un vaso sanguíneo. El torniquete de Rummel lo que hace es pasar una ligadura y un vástago hueco pasa esa ligadura por el interior y se comprime con una pinza. Entonces, el flujo de sangre a través de ese vaso sanguíneo se ve alterado. Se utiliza mucho cuando identificamos el vaso sanguíneo, cuando estamos dentro de un procedimiento quirúrgico y podemos o debemos bloquear el flujo de sangre. Pero un paciente con una herida traumática en la vía pública no se puede aplicar este torniquete de Rummel. Las ligaduras pueden ser con látex o pueden ser con materiales rígidos, como nylon, por ejemplo, para cohibir una hemorragia en forma momentánea. Las pinzas, los clamps vasculares, Satinsky o las pinzas Bulldog, también tienen por finalidad, sin dañar las paredes del vaso sanguíneo, obliterar el flujo de sangre. También hay algunos pinzamientos que están con la intención de poner una lesión en un vaso sanguíneo cuando son vasos sanguíneos de importancia, como una carótida, como una femoral, como una safena, y lograr la sutura de ese defecto, de esa solución de continuidad en el vaso sanguíneo. Las ligaduras. Colocar una ligadura supone un pinzamiento previo y una ligadura, una hemostasia, por debajo de esa pinza. La pinza es el primer paso, era como la gasa, y después buscamos otro método, que será la ligadura. La pinza es la forma de poner el vaso sanguíneo, pinzarlo, momentáneamente detuve la hemorragia y definitivamente tengo que colocar la ligadura envolviendo a ese vaso sanguíneo que está sangrando. Las hemostasias definitivas pueden ser locales, coagulación térmica, que ya algo hablamos en el teórico anterior, térmica y eléctrica vienen de la mano. Lo térmico era el incandescente, el termocauterio; lo eléctrico, el electrobisturí o electrocoagulador. La forcipresión es una variable del pinzamiento. Pinzamos el vaso sanguíneo y en vez de colocarle una ligadura, podemos empezar a girar la pinza alrededor del vaso sanguíneo, logrando una torsión de ese vaso sanguíneo y produciendo este colapso de las paredes vasculares y que se empiece a formar el tapón, el coágulo, en el interior de ese vaso sanguíneo. Las ligaduras ya las vamos a ver. Envolvemos de una forma a veces sencilla o a veces un poquito más caprichosa el perímetro de ese vaso sanguíneo. Las suturas hemostáticas, angiotripsia y angiorrafia. Estas son las ligaduras: vaso sanguíneo, una pinza momentáneamente exponiendo el vaso sanguíneo y una ligadura que puede envolver todo el vaso sanguíneo o puede atravesarlo. Eso se llama ligadura por transficción. Atraviesa el vaso sanguíneo, como vemos en esta otra imagen. Atraviesa el vaso sanguíneo, se hace un primer seminudo
y después envuelve todo el perímetro del vaso sanguíneo y continúa con más agregado de seminudos para que toda la luz del vaso sanguíneo colapse, se cierre por completo. Entonces se detenga en forma permanente el vaso sanguíneo. Esa es una ligadura por transficción. Y una ligadura simple es simplemente envolver al vaso sanguíneo y hacer los nudos o el nudo correspondiente. También dentro de la hemostasia definitiva tenemos agregado de ciertas cosas. Puede ser agua oxigenada, quien no tuvo una herida y colocó agua oxigenada, esa catalasa, ese peróxido, lo que hace es, supone coagulación de las proteínas, agregación de plaquetas, el trombo empieza a tener un mayor cuerpo, fibrinógeno de por medio, ese coágulo se va consolidando, se va retrayendo y culmina en la formación del coágulo. También puede ser solución fisiológica tibia, puede ser también la adrenalina, logro lo mismo en forma rápida, efectiva, sencilla, pero se adapta más o se ajusta más para hemorragia de tipo capilares. Agregados extra, le decía, por ejemplo, la fibrina, sellantes de fibrina, es un producto sintético, está muy bien descrito en la cartilla, así que no se preocupen por lo superfluo de mi explicación. Un producto sintético que lo que hace es darle como el material para que fabriquen fibrinógeno en los alrededores del vaso sanguíneo que está sufriendo esta hemorragia, y ese fibrinógeno, fibrina, va a desencadenar toda la cascada de la coagulación. Lo mismo con la trombina bovina, Floseal se llaman, son productos que cuestan un poquito conseguirlos, los usamos de medicina, los que conseguimos, no hay por lo general fabricados para el canal veterinario. La fibrina y la trombina, si bien son conseguidos de animales de producción de este tipo de elementos, no se vuelcan al canal veterinario, están muy de boga en medicina humana. La celulosa, sinónimo de papel, es un agregado de un tramado, digamos, que favorece la adherencia de los trombos, las plaquetas, a esa trama de celulosa, favoreciendo también la formación del coágulo. La gelatina, lo mismo, una proteína, en vez de ser celulosa, es una trama de gelatina que va ampliando, va haciendo las veces de malla de contención de esos trombos, de esa fibrina, y contribuye en la estabilización de ese coágulo. El colágeno, hay esponjitas de odontología que son las que nosotros tenemos acceso, tienen medio centímetro o 1 centímetro las más grandes, se la utiliza mucho en odontología para obturar los alveolos cuando se hacen extracciones dentales, y por encima se pone una gasita, se espera el tiempo necesario, después se remueve esa esponja y se colocan los puntos de sutura. Y la cera ósea, utilizada solamente en traumatología de columna, lo que nosotros hacemos, también de medicina humana. Es cera de abeja con un agregado de isopropil palmitato. Solución fisiológica tibia, bueno, acá está la descripción de cada una de las cosas que muy rápidamente les fui pasando. Todo esto está en la cartilla con las fotitos, todo, así que ya está habilitada esa cartilla. Todo lo traemos de medicina humana, si bien se producen animales ya destinados a este tipo de producción, el canal veterinario no los dispone. Lo único que por ahí podemos llegar a tener, estas son las tramas, vieron que les hablé de que es como una malla, que lo que hace es servirle de sustento
a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a la fibrina. Profe, Sí. se está por cortar la llamada. Bueno, no queda mucho. Lo leemos de la cartilla para no continuar con el teórico. Lo leemos de las cartillas, cualquier duda a su disposición y me hacen las preguntas y Profe, ¿será bien. Sí. ¿será que puede habilitar la asistencia un rato? Porque yo no la puedo marcar por mi internet. No puedo marcar. Dime quién me habla. Recién bajé el... Florencia Gutman. Florencia. Gutman.